Hola, bueno, mi nombre es María Victoria Di Catarina, soy médica especialista en medicina interna, diplomada en diabetología y en cicatrización de heridas, soy de Mercedes, provincia de Buenos Aires, y en esta oportunidad me toca hablarles del examen de pie en 3 minutos. Como bien sabemos, la diabetes mellitus es una epidemia mundial que se encuentra en aumento. Sabemos que hoy en día afecta en lo que es América del Sur y América Central a 32 millones de personas, esperando un incremento de hasta el 55% para el año 2045, con una cantidad de afectados de 49 millones de personas. El pie diabético es una complicación grave en los pacientes con diabetes, es la causa más importante de amputación no traumática en el mundo. Sabemos que cada 20 segundos una extremidad inferior es amputada debido a la diabetes y que el 85% de todas las amputaciones son causadas por una úlcera del pie. Dentro de los factores de riesgo para desarrollar pie diabético encontramos la neuropatía periférica, la enfermedad vascular, las deformidades óseas y el mal control glucémico que suelen presentar los pacientes que presentan pie diabético. La incidencia anual de ulceración del pie es de 1,5 a 2,2%. La tasa de prevalencia en un paciente con diabetes a lo largo de su vida es del 19 al 34%, con una tasa de recurrencia del 40% al año, 60% a los 3 años y 65% a los 5 años, una tasa de mortalidad que llega hasta el 50%. La prevalencia de pie diabético, según la clasificación de Wagner en pacientes internados en hospitales de Latinoamérica, es del 14,77%. Y sabemos que los pacientes con neuropatía sensitiva tienen un riesgo de hasta 7 veces mayor de desarrollar una úlcera en el pie en comparación con aquellas personas diabéticas no neuropáticas, y que la presencia de lomas o deformidades óseas aumenta el riesgo de desarrollar una úlcera en el pie. Todos estos datos fueron los que hicieron que, como comité de pie diabético, diseñemos un tríptico al cual denominamos examen de pie en 3 minutos, y que lo que hicimos fue adaptarlo a diferentes guías internacionales, adaptarlos a nuestra realidad, a nuestro país, poder brindar de este modo una herramienta que sea práctica, útil, que se pueda aplicar, digamos, en forma fácil, sencilla, ¿sí? Por cualquier personal que esté entrenado en el mismo, y que podamos aplicarlo, llevarlo a cabo en nuestros lugares de trabajo, y de esta manera poder clasificar, ¿sí? Luego de haber hecho un diagnóstico de situación y ver ante qué paciente estamos enfrente, poder clasificar ese paciente y ver si estamos ante un paciente de bajo, de moderado, de muy alto o de riesgo extremo de ulceración del pie, y en base a eso poder derivarlo en forma oportuna a un equipo especializado cuando sea necesario, o poder brindar herramientas necesarias al paciente para evitar, ¿sí? En el caso de que tenga lesiones preulcerativas, poder evitar complicaciones mayores. Este examen lo dividimos en 3 partes, minuto 1, minuto 2 y minuto 3, que son precisamente lo que es la anamnesis, el examen físico y la educación, tanto del paciente como de la familia, para que, digamos, el paciente pueda llevar a cabo herramientas de autocuidado del pie para poder prevenir esta patología. En el primer minuto, previo, digamos, a comenzar con la anamnesis, es fundamental lograr una buena relación médico-paciente, o lo que llamamos personal de salud paciente, que va a fortalecer los siguientes pasos, sobre todo los pasos referidos a la educación y al compromiso de ese paciente para poder desarrollar habilidades de autocuidado y de prevención. Una vez logrado esto, vamos a pasar al interrogatorio, a la anamnesis, ¿sí? Nos interesa saber si el paciente tiene diabetes o no, desde cuándo, cómo están sus monitoreos, si presentó úlceras, amputaciones o cirugías en miembros inferiores, si se le realizó angioplastía, colocación de stent o bypass en los miembros inferiores, si actualmente presenta alguna úlcera, si fuma o consume alcohol. Además, preguntaremos acerca de síntomas que pueda llegar a presentar, si tiene ardor o hormigueos en pies o piernas, si tiene dolor o fatiga cuando camina, si presenta cambios en la coloración de la piel o lesiones en la misma, si tiene pérdida de la sensibilidad de los miembros inferiores, y algo que es sumamente importante, preguntarle si consulta en forma regular al podólogo para poder mantener el cuidado de sus pies. Luego pasaremos al minuto 2. Este minuto, por fines didácticos, lo dividimos en diferentes partes, ¿sí? Pero que vamos a ir llevándolas a cabo en forma conjunta, y que cada uno optará y llevará a cabo la que le sea más práctica, la organización que le sea más práctica al momento de estar con el paciente.
Por un lado tenemos el examen dermatológico. En este caso lo que vamos a hacer es evaluar los pies de nuestros pacientes. Evaluaremos la temperatura de la piel, veremos cómo está la piel, si la piel es fina, si presenta lesiones a nivel interdigital, si presenta micosis o onicomicosis o lesiones en la piel, ¿sí? Evaluaremos cómo se cortan las uñas. Y algo fundamental es que por eso usé esta foto, que debemos evaluar el pie en su totalidad. En esta fotografía lo que podemos observar es lesiones, o sea, en realidad la marca de la media en el pie. Entonces es importante observar todas estas cosas, porque si este paciente tiene pérdida de la sensibilidad, está con una media que le aprieta durante todo el día, ¿sí? Y pasa muchas horas con la misma, esto puede ser que a lo largo del día, ¿sí? Cuando llega la noche, aparezcan lesiones en esos niveles. Entonces es fundamental poder evaluar todo el pie del paciente para después poder educarlo al respecto. Vamos a evaluar la presencia de grietas en el talón, ¿sí? Las zonas de apoyo, la presencia de lo que llamamos los elomas, ¿sí? Que son en las zonas de apoyo a nivel finalmente del primero, del tercero y del quinto metatarsiano. La presencia de cerosis o de maceración, ¿sí? Que esto predispone a las infecciones. Llevaremos a cabo el examen vascular, evaluando la presencia de pulsos, el pedio y el tibial posterior, que como bien se ve en la fotografía, el pedio lo buscamos a nivel de la cara dorsal del pie, entre el extensor del primero y del segundo dedo, y el tibial posterior por detrás del malleolo interno. Vamos a evaluar la temperatura de la piel, si tiene lesiones, veremos cómo son las características de esas lesiones para ver si nos orientan hacia si se trata de una úlcera neuropática o si se trata de una úlcera vascular. Vamos a ver la presencia o no de vello distal, evaluaremos el tiempo de relleno capilar, que al quitar la presión tiene que ser menor de 2 segundos. ¿Sí? Bueno, cambios en la coloración de la piel, hay algunas lesiones que el paciente presenta que ya nos orientan hacia, digamos, si se trata o no de una lesión de origen vascular. Llevaremos a cabo el examen musculoesquelético, en este caso lo que vamos a evaluar es la presencia, por un lado, de deformidades óseas, ya sea dedo martillo, dedo en garra, la presencia de hallux valgus, todas estas malformaciones óseas son las que después generan lesiones por el roce, por el mal uso del calzado, y aparecen por ese roce diferentes lesiones, ¿sí? Vamos a evaluar la articulación metatarso-falángica y la articulación del tobillo y la primera articulación metatarso-falángica. ¿Sí? Vamos a evaluar si el paciente presenta o no un pie de Charcot, ¿sí? Si tiene un pie caliente, rojo, hinchado, con arco colapsado. Y esto es importante, ¿por qué? Porque uno tiene que diagnosticar a tiempo esta patología, por un lado, para evitar mayores lesiones, y porque además deberá indicar un calzado, una vez resuelto el cuadro agudo, indicar un calzado adecuado, porque muchas veces quedan pies que están deformados, y que, por ejemplo, por el mal uso de un calzado, que no es el adecuado para ese pie, empiezan a aparecer, como podemos ver en la fotografía, en esta fotografía en la cara dorsal, lesiones, ¿sí? Úlceras por el roce. Y el examen neurológico. En el examen neurológico lo que vamos a evaluar es la sensibilidad protectora. Podemos llevarlo a cabo de diferentes maneras, utilizando el test de monofilamento de Siemens-Weinstein, que lo que hace es ejercer una presión de 10 gramos. Primero debemos utilizar, digamos, hacerlo ya sea en la mano, en la frente del paciente para que sepa lo que va a sentir. El paciente tiene que estar con los ojos cerrados y no vernos lo que le estamos realizando, y testear a nivel de lo que es la cabeza del primero y del quinto metatarsiano y en la región distal del hallux, ¿sí? Debemos aplicarlo 2 veces en forma perpendicular sobre la piel y con la fuerza necesaria para que la punta del filamento se doble, y 2 veces en cada lado y una sin aplicación, y preguntarle al paciente si siente o no. Decimos que la prueba, digamos que la sensibilidad está conservada cuando siente 2 de 3 aplicaciones. Otra alternativa, mediante esta prueba lo que estamos evaluando son fibras gruesas. Otra alternativa es utilizar el diapasón de 128 Hz. Lo mismo, primero deberemos probarlo en el paciente, ya sea en la muñeca, en la clavícula o en el codo, para que el paciente sepa lo que va a sentir. No nos tiene que ver, es decir, que hay que pedirle que cierren los ojos. Lo que vamos a hacer es con el pie en apoyo, o sea, apoyado, en forma apoyado plantar, le vamos a apoyar el diapasón a nivel de la falange distal del hallux, y le vamos a decir si siente la sensación vibratoria o no. Lo mismo lo vamos a realizar 2 veces, una sin aplicación,
para ver si siente o no, y decimos que la prueba es normal cuando el paciente siente 2 de 3 aplicaciones. Muchas veces, sobre todo cuando estamos a veces en un centro de salud, no contamos ni con un diapasón, ni con un monofilamento, por eso otra alternativa que se puede llegar a realizar y que está al alcance de todos es la prueba táctil de Ipswich. Esta lo único que necesitamos es nuestro dedo índice, consiste en apoyar el dedo índice sobre la punta del primero, del tercero y del quinto dedo, decirle al paciente si siente o no, y la prueba es negativa, es decir, decimos que el paciente tiene pérdida de sensibilidad cuando no siente más de 2 lugares. Se pueden utilizar en forma indistinta cualquiera de las tres, no hace falta llevar las tres realizar las tres, es decir, que con una sola alcanza, ¿sí? Y mediante esto lo que estamos evaluando es si el paciente tiene sensibilidad conservada o ausente. En este minuto, en todo el minuto, lo que vamos a evaluar en este segundo minuto, que es el del examen físico, evaluar por un lado eso, si el paciente tiene la sensibilidad normal o ausente, si presenta enfermedad arterial periférica, si presenta lesiones o deformaciones óseas que puedan llevar al desarrollo de úlceras o de lesiones mayores. Terminado este minuto, pasamos al minuto 3. Este minuto, que es, como dije inicialmente, es la parte donde vamos a educar al paciente, ¿sí? Importante educar no solo al paciente, sino también a su familia. Es importante utilizar un lenguaje que sea claro, que sea sencillo, que el paciente nos pueda comprender, ¿sí? Explicarlo las veces que sea necesario. No dar nada por sentado, porque muchas veces eso es lo que a posteriori nos lleva a fracasos, porque en realidad el paciente, quizás damos por obvio ciertas cosas que el paciente no entiende, o pensamos que las entendió y no fue tan así, y después es donde aparecen las lesiones, ¿sí? Entonces siempre hablarle con un lenguaje claro, sencillo, darle lugar al paciente para que pregunte. En este minuto lo que vamos a hacer es darle al paciente herramientas para su autocuidado, para el autocuidado de sus pies, ¿sí? Para que pueda para poder, digamos, enseñarle todas aquellas medidas que llevan a evitar las lesiones por pie diabético. Debemos informarle sobre los riesgos de ulceración y de amputación, recordarle que tiene que mirarse los pies todos los días, ¿sí? Que si él no llega solo, muchas veces estos pacientes son pacientes que además tienen otras comorbilidades, son pacientes obesos, con dificultades en la movilidad, entonces si no puede solo se tiene que ayudar con un espejo, si no se puede ayudar con el espejo, porque con el espejo tampoco se ve, pedirle una ayuda a un familiar, pero siempre se tiene que mirar los pies, es importante que lo haga todos los días, que ante cualquier cambio de coloración de la piel, ante cualquier lesión, ante cualquier cambio de coloración de las uñas, siempre nos tiene que consultar. Educarlos sobre los riesgos de caminar descalzo, incluso en el hogar, está completamente prohibido caminar descalzo, basta una vez con hacerlo en un paciente que tiene pérdida de la sensibilidad para que comience una lesión y para que eso lleve al desarrollo y a la pérdida del miembro si no se detecta y no se trata en forma oportuna. Entonces es importante explicarle que nunca, ni siquiera en la casa, tienen que caminar descalzos. Aconsejarle sobre el cese de hábito tabáquico, recordarle el control adecuado de su glucemia, de presión arterial y de la dislipemia, educarlos sobre cómo llevar a cabo un plan de alimentación equilibrado y la importancia de realizar actividad física en forma regular, siempre y cuando la misma no esté contraindicada. Educarlos sobre la higiene de sus pies, es importante decirles que se tiene que lavar los pies todos los días, que tiene que utilizar agua tibia, que es importante siempre probar el agua previo a colocar los pies, porque muchas veces tienen pérdida de sensibilidad, el paciente coloca los pies en agua que está demasiado caliente, aparecen ampollas y eso lleva a lesiones, entonces decirle que siempre tiene que probarla con alguna parte del cuerpo donde la sensibilidad esté conservada, la mano, el codo, ¿sí? Se tiene que lavar con agua tibia, se tiene que lavar con jabón cremoso, se tiene que secar bien entre los dedos, y después colocar una crema hidratante que tenga vitamina A, pero no entre los dedos porque eso puede llevar a que se macere la piel. Entonces, en el resto del pie, pero no entre los dedos. Enseñarle cómo debe cortarse las uñas se las tiene que cortar en ángulo recto, con una lima, limárselas con lima de cartón, no utilizar ni alicates ni tijeras porque eso lleva a lesiones. Recordarle que siempre tiene que usar medias de algodón, estas medias tienen que ser claras o blancas para que en el caso que aparezca una lesión enseguida pueda verla, pueda detectarla y consultar en forma oportuna. No tiene que tener elásticos ni costuras internas, precisamente para evitar las lesiones como les mostraba en la fotografía del comienzo.
y usar un calzado adecuado. Hay que explicarle y aconsejarlo sobre qué tipo de calzado tiene que utilizar, y además decirle qué calzado no tiene que utilizar. No puede usar Crocs, no puede usar sandalias, no puede usar zapatos de taco alto, no puede usar calzados que sean abiertos, no puede usar hojotas, no puede usar alpargatas, ¿sí? Porque todos estos calzados, por un lado, son abiertos, tienen las alpargatas tienen la suela blanda, entonces todas esas cosas hacen que el paciente se pueda clavar algo, se pueda lastimar, y ahí comienzan las lesiones. Este calzado es importante explicarle que tiene que ser de material blando, sin costuras internas para que no le para no lesionarlo, ¿sí? Tiene que tener un ancho que sea lo suficiente para que no le apriete el pie, la punta tiene que ser redonda, el borde del dedo tiene que estar a 1 o 2 centímetros de la punta del calzado, con una suela flexible de material absorbente, con un taco de 1 a 2 centímetros, y la mitad posterior tiene que tener un material que sea menos flexible para que le sujete bien el talón. Por otro lado, es importante recomendarle que si tiene que comprar este calzado, es importante que lo haga por la tarde, porque el pie con el correr del día se empieza a hinchar, entonces si lo compra a la mañana, después le puede apretar, ¿sí? Empiezan a aparecer esas lesiones, que cada vez que se compra un calzado nuevo, primero se lo coloque, se lo deje 1 hora, se lo saque, se observe el pie, vea si hay alguna zona donde está enrojecida, o donde aparece una lesión por ese calzado nuevo, ¿sí? Para evitar precisamente todas las lesiones que puedan llegar a aparecer. Y que cada vez que se lo ponga, siempre tiene que antes revisarlo para ver que no haya nada, que se le haya caído adentro, porque no es la primera vez que a veces se cae una moneda, se cae una piedrita, se cae algo, el paciente tiene su sensibilidad alterada, pasa todo el día con eso y llega a la noche y aparece la lesión. Entonces es importante recordarle y enseñarle cada una de estas cosas y no dar nada por sentado, porque muchas veces nuestros pacientes no saben estas cosas y es lo que lleva a la aparición de las lesiones. Importantísimo que todo esto que le explicamos se lo podamos dar por escrito, para que el paciente se lo lleve a su casa, para que lo lea las veces que sea necesario, para que ante cualquier duda nos vuelva a consultar, ¿sí? Entonces, poder dárselo para que él se lo lleve, lo tenga a su alcance ante cualquier duda. Bueno, como dije al comienzo, ¿sí? Luego de haber hecho la anamnesis, luego de haber hecho el examen físico, lo que vamos a hacer es este diagnóstico de situación y ver ante qué paciente estamos enfrente. Si estamos ante un paciente que tiene su sensibilidad normal, si la sensibilidad protectora está alterada, vemos si el paciente tiene o no una enfermedad arterial periférica, si tiene o no una deformidad ósea, es decir, vamos a ver si se trata de un paciente de bajo, de moderado, de alto, de muy alto o de riesgo extremo de ulceración del pie, y en base a eso vamos a evaluar y determinar el camino terapéutico a seguir, ¿sí? Bueno, acá les pongo un adelanto de esto que les venía diciendo, de cómo vamos a clasificar luego de haber hecho la anamnesis y el examen físico del paciente, y lo vamos a clasificar en diferentes grados, que va a ser el tema de la próxima clase. Bueno, espero que les haya sido de utilidad. Muchísimas gracias.